Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast Desenredando tu mente. Hoy vamos a presentar nuestro primer episodio, Esclavos del Cariño. Yo soy Lucía y hoy estamos con Ana, con Carmen, Javi y Claudia. ¿Qué tal estáis, chicos? Pues yo muy bien. Yo estoy bien, un poco agobiada con los exámenes, pero bueno, bien. Pues muy bien, la verdad. El día de hoy es un poco feo, está lloviendo, no me gustan los días lluviosos, pero bien, dentro de lo que cabe, bien. A mí tampoco me gustan los días lluviosos y además estoy un poco rayada porque una de mis mejores amigas es como que se está enfadando conmigo cada vez que voy a contarle pues que entra en la carrera, que estoy súper feliz, que me está gustando, que estoy haciendo nuevas amistades, y cada vez que le menciono mis nuevas amistades como que se enfada o toma actitudes conmigo que no tomaba antes. Y es que de verdad no sé cómo explicarle mi situación y hacerle ver lo que me está haciendo sentir. Yo creo que, Claudia, en verdad, eso es algo momentáneo. Yo creo que una vez te pares a hablar con ella como algo así tranquilamente y se lo explique desde tu punto de vista, quizá tampoco tienes por qué tomártelo tan así. Oye, pues la verdad es que ha sido, no sé si ha sido casualidad o no, pero la verdad es que estas últimas semanas he estado viendo en algunos artículos, programas, incluso casos de gente que ha tenido esa misma situación que tú, y la mayoría se correspondían con que se podía presentar una dependencia emocional, que es algo que está a la orden del día ahora mismo en la sociedad y que por ello puede tomar algunos comportamientos o conductas contigo esa persona. Sí, mira, la dependencia emocional me parece un tema muy interesante y que está muy presente. Además, muchas veces se malinterpreta en la sociedad. Entonces, ¿qué os parece si lo comentamos un poco? Sí. ¿Qué opinas, Ana? Yo creo que una definición que todos podemos pensar cuando decimos que es la dependencia emocional es al final pensamos en personas que tienen desajustes afectivos y al final tienen muchos sentimientos negativos, como por ejemplo el sufrimiento o la culpa, pero también ese vacío emocional que hace que tengan un sentimiento de autodestrucción y al final de una inestabilidad afectiva muy grande. Sí, y además, según diferentes psicólogos, se dice que la dependencia emocional es como una especie de vinculación insana basada en el dolor, la rabia y el miedo, pues que se suele dar pues, en un ambiente posesivo, abusivo e inaccesible. Básicamente vienen a decirnos que la dependencia emocional se basa en un desequilibrio o en una desigualdad. Esto sucede porque en este tipo de relaciones una persona es sometida por la otra, lo cual es posible porque en estas situaciones la simple compañía de una persona se vuelve muchísimo más importante que el mero hecho de sentir amor hacia esa persona. Es por eso que a veces se suele conocer como amor obsesivo. Claro, yo de hecho creo que cuando, incluso si os pregunto a vosotros qué pensáis, o sea, cómo me definiríais a una persona dependiente emocionalmente, yo creo que nos imaginamos a personas pasivas y obedientes que al final tienen un miedo constante al abandono y por ello complacen todo el tiempo a los demás y al final son personas súper indecisas que por sí mismas no pueden tomar decisiones y están todo el rato dependiendo de los demás. Todo lo comentado se corresponde completamente con una buena definición de dependencia emocional, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que este tipo de trastornos se suele confundir con otros trastornos psicológicos como son el trastorno de apego ansioso o el de límite de personalidad, entre otros. Además, esta dependencia emocional no tiene por qué siempre tener una connotación negativa, ya que el sentirse querido, mimado, amado o preocupado por otra persona son sentimientos que suelen estar presentes en nuestra vida. Entonces, es algo que está mal visto por la sociedad. Tenemos gente autónoma y autosuficiente. Y no tiene por qué, porque somos personas sociales, somos la especie más social de todo el planeta y al fin y al cabo es muy difícil conseguir esa autonomía y esa independencia. Claro que tampoco es necesario conseguirla, o sea, está bien sentirse querido y es verdad que esto a veces se transforma en una emanación de sentimientos negativos, dolorosos, destructivos incluso, que al final lo que hace es transformar una acción totalmente racional y positiva en eso, una emanación de sentimientos negativos que simplemente por la presencia excesiva e irracional de este tipo de sentimientos destructivos. Podemos comprobar también que no todo es dependencia emocional, que es algo que suele confundirse con los trastornos que ha comentado antes Javi. Podemos decir que sí es dependencia emocional algo que al final
tendemos a darlo todo por la otra persona, preocuparnos a veces en exceso. Podemos reconocer esto como dependencia emocional, que suele ser como centrar nuestro bienestar en la otra persona, que al final deja de ser mi bienestar para pasar a ser el de la otra persona. Esto al final genera inseguridad y unos sacrificios que afectan el equilibrio de las relaciones interpersonales. Vale, a ver, a mí la definición me ha quedado bastante clara, pero no sabría detectar cuáles son los signos que me indican que hay existencia de dependencia emocional o no. Pues uno de los comportamientos básicos que solemos encontrar en esta situación es, por ejemplo, el sentimiento de inferioridad constante, el sentir la gran inseguridad, el no poder tomar decisiones por ti mismo, necesitar la aprobación de alguien, también el sentirse solo, no el estar solo, sino el sentimiento de soledad y el dejar de pensar en ti, tú pasas a segundo plano. Para ti ahora mismo lo más importante es la otra persona. Mira, para que lo entendáis mejor, voy a hacer como preguntas y me contáis qué opináis de eso, ¿vale? Por ejemplo, Carmen, ¿qué opinas el estar con una persona que te causa un malestar o una ansiedad constante en tu relación? Bueno, a ver, para mí cuando una relación te genera más ansiedad que bienestar, puede ser un indicador de esa sensación de miedo constante que tiene una persona por miedo a ser rechazado o abandonado por la otra o las otras personas, que al fin y al cabo acaba desembocando en una ansiedad constante. Entonces, Carmen, con lo que has dicho, esa relación te genera una ansiedad constante. Entonces, tu bienestar pasa a depender del de la otra persona. ¿Qué opinas tú de eso, Javi? Pues mira, lo primero, y refiriéndome con lo que antes ha comentado Claudia, cuando tu bienestar pasa a depender de la otra persona, ya no es tuyo. Y lo segundo es que esa persona en la cual su bienestar depende de la otra tiene una sensación muy desagradable constantemente, pero la tiene de manera inconsciente, porque al fin y al cabo ella no suele ser consciente de que su bienestar depende de la otra. Entonces, cuando la persona no dependiente, por así decirlo, vaya a seguir con su vida, se distancie, la otra persona puede ser que le cueste mucho salir adelante, conseguir ese bienestar. Hay que solucionarlo de la mejor manera con distintas técnicas o herramientas que se pueden proporcionar. Entonces, Javi, como tú has dicho, cuando el bienestar de una persona pasa a depender de otra, ese bienestar ya no es de esa persona. Entonces, Claudia, ¿tú crees que esa persona podría llegar a sacrificar sus propios deseos y necesidades? Pues es cierto que muchas personas tienden a evitar el abandono y esto que estamos comentando me está haciendo reflexionar sobre el caso de mi amiga que he comentado al principio, porque siento a veces que está como sacrificando incluso su manera de ser por no perder mi amistad. Pues bien, con lo que ha comentado Claudia podemos decir que sí, que en esa situación se llega a sacrificar tus propios deseos y necesidades. Entonces, Carmen, ¿tú crees que se puede llegar a tener una obsesión acerca de esa relación interpersonal? Bueno, cuando hablamos de pensamientos obsesivos en una relación, nos estamos refiriendo a esa dificultad para concentrarse en tus propias actividades o incluso en tus propios pensamientos, por miedo constante a lo que hará o estará pensando la otra persona. Para poneros un ejemplo, os voy a contar lo que le pasó a mi prima Lucía. Lucía tenía una relación con un chico, el cual se autoidentificaba como una persona muy desconfiada porque le habían hecho mucho daño, lo que lo conocemos coloquialmente como una persona tóxica. Bueno, pues este chico estaba constantemente preocupado por cualquier cosa que mi prima hiciese, ya fuese salir de fiesta, quedar con sus amigos o amigas, irse de viaje, etcétera, por miedo a ser engañado. Es por eso que esas actitudes de ese chico hicieron que mi prima cambiase su manera de actuar o incluso su forma de pensar. Pues yo creo, Carmen, que este ejemplo, lo podemos tomar porque en las relaciones donde existe dependencia emocional, al final hay como diferentes roles y por ejemplo, el primer rol que se detecta claramente es el de esa persona más insegura, más dependiente, entre comillas, y bueno, evidentemente, pues esta persona al final está sacrificando incluso su personalidad por complacer a la otra persona. Necesita esa comprobación constante de que a la otra persona le parece bien lo que está haciendo. Luego, por el otro lado, tenemos a la otra persona que es
por una simple inseguridad, como has dicho tú, al final está controlando en cierta manera a la otra persona y está haciendo que esta misma se sienta muy insegura con su relación porque siente que no puede actuar de la forma que a ella le gustaría, pero realmente no ve ningún problema, porque para ella es lo normal. Y al final luego tenemos lo último, pero no menos importante, yo creo que realmente nunca lo echamos en cuenta, que es el entorno. Al final, tú en este caso, con tu prima, al final tú sufres por verla a ella cambiar. Entonces, claro, pero no solo tú, son sus amigos, su familia en general. Es una parte muy importante que al final, indirectamente, sufrimos también en el entorno. Después de todo lo que hemos comentado anteriormente, estaba haciendo una reflexión en mi cabeza y es la relación que tenemos con nuestros padres, por ejemplo. ¿Se puede considerar una dependencia emocional o qué tipo de relación tenemos hacia ellos? No, que sientas que no puedes vivir sin tu madre no siempre tiene por qué ser dependencia emocional. Claro, yo por ejemplo llevo viviendo con mi madre las dos solas desde hace muchísimo tiempo y obviamente yo pienso en una vida sin ella y digo, vale, es muy complicado vivir sin ella, pero porque obviamente yo no tengo la capacidad para poder vivir sola porque simplemente no trabajo, no tengo una independencia, una casa, o sea, no puedo vivir sin ella, pero no considero que yo tenga dependencia emocional hacia ella. Claro, es que somos seres sociales, entonces la dependencia interpersonal es algo que va a existir siempre. Lo importante es saber qué tipo de dependencia. Existen dos, la vertical y la horizontal, y conforme vamos creciendo vamos pasando de una a otra. Claro, la dependencia vertical es cuando en una relación de dos personas, una es cuidada y la otra hace el rol de cuidadora. En cambio, la dependencia horizontal es cuando se produce un vínculo recíproco en el que existe una cooperación y ambas personas cuidan y ambas son cuidadas. En el caso del crecimiento de las personas, cuando somos pequeños se produce una dependencia vertical porque somos seres ignorantes e inexpertos y tiene que tener una persona que nos cuide y nos enseñe. Y con el paso del tiempo, cuando nos hacemos adultos, esta balanza se equilibra y se convierte en dependencia horizontal. Ya, pero también tenemos que tener en cuenta que la interdependencia en adultos no siempre se da. Esto se debe a que para que exista esta dependencia horizontal se tienen que tener en cuenta dos cosas. Por un lado es la autonomía y por otro lado la intimidad. Para que lo entendáis, pongo un ejemplo, ¿vale? Yo siento que últimamente soy la única que pone interés para quedar con mi amiga, que soy la única que me preocupo por su disponibilidad y la única que quiere hacer planes. Y siento que mi amiga no pone ese interés en hacer eso conmigo. Es cierto que estos conflictos ocurren con frecuencia porque, según numerosos psicólogos comentan, para que la relación sea sana hace falta lo que Carmen ha comentado, autonomía e intimidad. Sin embargo, para que estas dos cosas se den en una relación, es necesario que existan dos variables, que son la regulación emocional y la seguridad relacional. Claro, pero yo el concepto de regulación emocional no lo tengo muy claro y hay gente que probablemente tampoco, por lo cual si puede ofrecer una explicación sobre ello. Claro, o sea, en cuanto a la regulación emocional, conocemos que hay dos tipos, la autorregulación y la corregulación, para que lo entendamos mejor. Una persona autorreguladora es una persona que prefiere o se le da mejor gestionar sus emociones por sí solo, haciendo planes por sí solo, y una persona correguladora, la corregulación, sería pues gestionar estas emociones con la ayuda de otras personas. Entonces, podemos aplicarlo al ejemplo de tu amiga, Carmen. Puede ser que ella sea una persona autorreguladora y que para gestionar sus emociones o que a lo mejor ahora está pasando por una etapa más complicada, no lo sabemos. Entonces puede que ella necesite ahora mismo esa intimidad y gestionar esas emociones ella sola, y también podemos deducir, o puede que tú seas o que tiendas más a la corregulación y por eso acudas más a ella. Bueno, pues tristemente estamos llegando ya al final del podcast y vamos a abrir una sección que va a estar en todos los podcasts que la hemos llamado la caja de herramientas. Es esta caja de aquí y básicamente con esta caja lo que queremos hacer es que vosotros y vosotras también la tengáis en casa y el objetivo es que os aprendáis a valorar a vosotros mismos y al final pues querernos y saber darnos nuestro propio espacio y tal. Entonces, como somos esclavos del cariño, queremos que con estas herramientas os quitéis las cadenas y al final seáis totalmente libres. Entonces, si abrimos la cajita, veis como el corazón ha sanado y eso os recomendamos pues diferentes cosas y cada día se va llenando de una más.
Bueno, pues yo voy a meter el espejo porque una actividad que me parece bastante interesante es que todos los días por la mañana nos miremos en el espejo 1 o 2 minutos y pues nos digamos cosas bonitas. Pues la segunda herramienta consiste en coger una lista y apuntar actividades que disfrutas hacer tú solo. Entonces, cada semana haces una. Y a mí se me ha ocurrido también que al final del día pues vamos a coger la libreta y vamos a escribir 2, 3 cosas buenas, si son 5 pues 5, y que nos hayan pasado en el día. No tienen por qué ser muy específicas, pueden ser generales, pero simplemente esto nos puede ayudar a valorar pues los pequeños detalles y a valorar nuestro día. Y con esta sección hemos llegado al final del podcast. Finalizamos este primer episodio con la explicación de la sección que la haremos en todos los episodios. Esperemos que os haya gustado mucho y que hayáis aprendido un poquito más con nosotros acerca de este tema tan interesante que es la dependencia emocional. Y muchas gracias.